Ganyo, Shkisan, sí, Juan Luis Longoria Granados, sí, sí, Nasa Yatuene, sí, Ende Misa Yashki. Hola amigos, soy Juan Luis Longoria Granados, sí, Denis Lee, soy Ende, hablo el Ende Misa. Estamos en la jornada por la reconstrucción de las lenguas indígenas, de los pueblos indígenas de sus propias tierras. Me parece una labor importante. En el caso de mi idioma, que es una de las variantes, de las 4 variantes que se hablan aquí en México, los Estados Unidos mexicanos, está pues con un peligro muy muy grande. Hace 3 años falleció, se nos fue el último hablante fluido en Coahuila. Los que estamos entre Coahuila y Chihuahua, pues hablamos ya un poco, somos hablantes parciales, hay gente que ya no lo habla, entonces es una lengua en peligro. Las otras variantes pues se hablan en Sonora y en Chihuahua, y son el Nde Visa, el Nne Villat y el Nde Villate, y también están muy muy amenazadas, son pocos, ya no quedan hablantes fluidos. Lamentablemente también el COVID se llevó a los viejos, que son los que mantenían pues mayor vocabulario del idioma. Afortunadamente tenemos familias, amigos, maestros de nuestra propia gente que queda en los Estados Unidos de América, que son los que nos están ayudando. Estamos trabajando desde adentro, desde nosotros mismos, para el rescate de nuestro idioma, y ahora pues nos hemos juntado con el INALI para trabajar en el registro del catálogo de las lenguas indígenas nacionales, y pues agradecidos de estar invitados a este tipo de eventos, porque de aquí podemos sacar ideas para la preservación y tener la ayuda de las instituciones. Nada para nosotros sin nosotros, me parece una frase profunda, donde se incluye pues en plural el nosotros, porque somos muchos pueblos y porque no puede haber nada sin nosotros. Es contundente, porque ¿qué se va a hacer si no existimos? Debemos de estar vivos para que se haga lo que se tenga que hacer.